la sesión. Voy a compartirles pantalla. Por favor, por el chat de grupo, les voy a pedir que empiecen a conformar los grupos que van a ir presencialmente a la universidad. Recuerden que son grupos de máximo 5 personas. Para que por el chat me lo puedan compartir. Y con eso podríamos entonces ya empezar a mirar cómo nos vamos a comportar. O sea, la idea es que podamos en el transcurso del semestre ir, pues los que puedan ir, participar. Que no vaya a quedar como un grupo sin ir, ¿no? Como que conformamos grupos y no pudieron ir. Vale, listo. Entonces ahí ya hay un grupo 1 en el chat. Entonces, bueno, entonces listo. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hasta el momento, digamos, hemos dicho es que el proceso de evaluación, ¿vale? Vamos a contemplarlo como un, un proceso que tiene unas etapas, que tiene unos pasos, pero que en ese proceso no significa que porque estoy en el paso 3 no necesariamente vuelvo al número 1, ¿vale? Es un proceso que es continuo, es constante, es permanente y es interdependiente. En ese orden de ideas, pues voy a presentarlo como un esquema para que sea un poco más sencillo, digamos, de, de plantear. Entonces, voy a hacerlo incluso de manera bidireccional, es decir, vamos a hacer un triángulo. Que tiene entonces, este va a ser el esquema, digamos, de nuestro proceso de evaluación. ¿Listo? El hecho de que estemos en un punto del triángulo no significa entonces que nos hayamos olvidado de lo demás, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a conocer, digamos que cuáles son esos aspectos de ese proceso de evaluación. Entonces, el primer punto en ese proceso de evaluación está conformado por los instrumentos. Entonces, estos instrumentos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender respecto a los instrumentos? Lo primero es que el curso de pruebas psicológicas que, que nos indica, nos está sugiriendo que vamos a utilizar, o más bien le sugeriría que deberíamos de cambiar ese nombre de prueba psicológica para que no pensemos en prueba psicológica como la prueba que utilizamos como instrumento de evaluación, sino que pensemos el curso de pruebas psicológicas como un curso de evidencias psicológicas. Es decir, que nosotros, a través de los instrumentos, vamos a conformar un conjunto de evidencias psicológicas para poder tomar decisiones psicológicas. Es decir, si a mí me preguntan, doctor, doctora, ¿usted cree que él va a volver a violar? ¿O usted cree que él va a volver a pegarle? ¿O usted cree que va a volver a cortarse? ¿O usted cree que va a dejar de comer? Ese tipo de preguntas las podemos responder a partir de las evidencias que tenemos, porque si no sería jugar a la suerte, sería como, yo creo que hoy va a llover. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que tienes para decir que hoy que va a llover dentro de poco tiempo? Eh, quiero que lo piensen de esta manera. Nuestro trabajo consiste en que si sabemos que por más que queramos, no podemos aproximarnos realmente a la realidad, que esta realidad que tenemos está permeada por nuestros sentidos, es decir, que es dependiendo de la perspectiva en la cual yo esté parado, si yo lo veo desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, o desde arriba o desde abajo, voy a ver un 9 como un 9 o un 6 como un 6 o un 13 como las ilusiones ópticas, es a lo que me quiero como referir. Es decir, que por más que nosotros queramos, no compartimos el mismo fenómeno, no compartimos la misma realidad. Eh, para algunos, la virtualidad es buena y para otros es mala.
¿Por qué para todos no es buena? ¿Y por qué para todos no es mala? No existen esas totalidades, existen esos matices más bien. Entonces, existe un margen de error, existe un porcentaje de error, o sea, nos podemos equivocar. Desde esa perspectiva, entonces, lo que hacemos a través de los instrumentos, ¿vale? Es disminuir el porcentaje de error, es tratar de aproximarnos lo más que podamos a la realidad, a lo que podríamos llamar entonces verosimilitud, lo que podríamos llamar plausibilidad, es decir, hay una gran probabilidad de que eso suceda, ¿vale? Tratamos de no jugar a los dados, no tratamos de no echar a la suerte, digamos, un diagnóstico. Yo creo que él tiene, ¿no? Depresión. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que tienes para decir que tiene depresión? O que tiene una dislexia, o que tiene eh, algún trastorno de adaptación. De hecho, vamos a empezar a entender que a colocar el diagnóstico, de hecho, tiene una I que la precede. O sea, normalmente nosotros no decimos diagnóstico, sino que decimos impresión diagnóstica. Eso tiene una connotación y es el hecho de que al momento de la evaluación, ¿vale? Al momento de terminar la evaluación, la impresión, es decir, la interpretación que yo hago del diagnóstico que tiene es esta. Por lo tanto, la impresión diagnóstica es posible de cambiarse. Si tenemos 3 sesiones, puede que en la primera sesión yo piense que tiene una impresión diagnóstica y en la última sesión puede cambiar esa impresión diagnóstica. No está mal. Lo mejor es que nosotros vamos recabando evidencias psicológicas, ¿vale? Entonces, el primer punto, digamos, de este proceso de evaluación está compuesto de los instrumentos. Y entonces, al decir instrumentos, nosotros tendríamos que recordar lo que vieron ustedes en psicometría principalmente, o sea, aspectos relacionados con la confianza y validez del instrumento, que eso que estamos utilizando mide lo que queremos medir. Entonces, si yo voy a evaluar el lenguaje, porque es el motivo de consulta, es que confundo algunas letras, etc. Pues entonces, el instrumento que voy a utilizar tiene que permitirme evaluar el lenguaje. Si utilizo un instrumento que fue pensado para evaluar otra cosa, digamos que el porcentaje de error a nivel de los instrumentos va a aumentar significativamente y la probabilidad de equivocarnos es cada vez mayor. Visto así, por lo tanto, la elección del instrumento es un aspecto casi que determinante en el resultado del proceso de evaluación. Desde esta perspectiva, por lo tanto, tenemos que elegir instrumentos que conozcamos, número uno, es decir, que sepamos aplicar, que hayamos aplicado, no solamente que yo leí el manual y bueno, no, yo tengo que haberme preparado previamente para evitar errores en el proceso de aplicación del instrumento. Porque no es solamente que yo haya elegido correctamente el instrumento. O sea, no basta con que yo elija un instrumento de evaluación del lenguaje si yo no sigo a pie de puntillas lo que el manual indica. Cómo aplicarlo, en qué condiciones aplicarlo, si hay mucho ruido, bueno, aspectos que ahorita vamos a hablar. Pero en términos de los instrumentos, es importante centrarnos allí, en no solamente es la elección correcta del instrumento, sino también su correcta aplicación. Visto entonces así, nosotros vamos a entender que dentro de los instrumentos vamos a tener instrumentos en áreas de aplicación. O sea, hay instrumentos que fueron creados para evaluar salud mental. Y entonces son instrumentos que hacen parte de un campo de la psicología que puede ser el campo clínico. Pero también podemos tener instrumentos que están en el orden del campo social y otros instrumentos en el orden del campo educativo y otros en el orden del organizacional. Lo interesante del campo clínico es que es transversal, es decir, que lo podemos encontrar
un instrumento que sabemos manejar en el campo clínico nos puede servir para la selección de personal en el campo organizacional. Un instrumento del campo clínico nos puede servir para poder determinar si su salud mental va a impedir su desempeño laboral. Un instrumento del campo clínico nos puede indicar si puede afectar su rendimiento cognitivo a nivel del campo educativo. Entonces, no es que me caso entonces en un campo, ¿vale? Sino que yo tengo que entender qué es lo que me da de información el instrumento, hasta dónde me permite llegar ese instrumento, ¿vale? Con ello, entonces, tenemos que la elección de instrumentos es un aspecto, por decirlo en pocas palabras, fundamental. Xiomara, ok, seguro era por la de las preguntas. Entonces, hasta este momento tenemos instrumentos, ¿listo? Instrumentos. Ahora, nosotros dentro de los instrumentos también tenemos instrumentos que son proyectivos. Los instrumentos proyectivos como tal no tienen una correcta respuesta, es decir, que van a depender de nuestra interpretación. Colocamos un estímulo y a partir de ese estímulo el otro va a construir, va a responder y lo que va a responder es la proyección, es decir, lo que existe en él. Por eso los test proyectivos, instrumentos proyectivos, dependen en gran medida de una muy buena historia clínica. Es decir, que ustedes hayan recogido una muy buena información sobre el otro y que además lo que está escrito o dibujado o narrado, nosotros podamos comprenderlo muy bien. Es decir, hacer todas las preguntas que necesitemos hacer para que nos quede claro lo que el otro está proyectando. ¿Por qué es importante hacer esta precisión aquí? Luego vamos a profundizar cuando estemos en test proyectivos, pero de entrada quiero como advertirlo. Yo tengo que cuidar que lo que estoy interpretando es del paciente y no es mío como psicólogo. ¿Bien? Ah, no, es que yo ahí veo que lo que él está haciendo tiene un rasgo agresivo, ¿vale? Bueno, ¿de dónde proviene eso que tú estás leyendo? Si bien hay unas descripciones, digamos, de tipos de trazo, características del trazo, o sea, de la forma de escritura, que nos dan insumos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y precavidos porque los test proyectivos, a quien estamos interpretando es la proyección que hace el paciente de lo que nosotros estamos, de los estímulos que le estamos nosotros mostrando. Es la respuesta del paciente y no la interpretación de mi proyección en él, lo que estamos haciendo de análisis. Entonces, muchas veces esa línea, digamos, es un poco confusa. A veces uno dice, oye, bueno, eh, cuando estamos evaluando, nosotros tenemos que caer en cuenta un poco de nuestro estado como sujetos. Es decir, si ese día nosotros estamos de buen humor o de mal humor, si nosotros ese día tenemos algún dolor físico, psicológico, etc. Eh, porque inevitablemente eso va a jugar un papel importante en el resultado. Entonces, ahí nos vamos a mover hacia el otro punto que es importante contemplar, y es el sujeto. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de sujeto, lo que nosotros estamos advirtiendo es que yo tengo que considerar su historia, tengo que considerar quién es él, si tiene 2 años o tiene 69 años. Eso es importante de conocer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un instrumento pensado para adultos y tengo un niño, pues yo no podría aplicar un instrumento para adultos a un niño, ¿vale? Uno dice, bueno, profe, pues eso es obvio, pero es importante advertirlo. Lo segundo que hay que decir respecto a los sujetos es que
Yo tengo que conocer un poco su dinámica porque si, por ejemplo, tengo un sujeto que está en vacaciones y se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta al mediodía, yo no podría, digamos que, o tendría que considerar que el resultado de la evaluación, si lo cito a las 7 de la mañana para ser evaluado, el factor sueño, el factor, ustedes saben cuando han estado trasnochados, cómo es su rendimiento cognitivo, cómo están sus funciones cognitivas, su atención, su memoria, y eso digamos que va a jugar un papel en cómo respondemos a los procesos de evaluación. Entonces, el sujeto, yo tengo que entender un poco es si es adecuado citarlo a esta hora por su historia, ¿sí? Porque de lo contrario voy a tener una imagen desdibujada de lo que él es. Por lo tanto, un porcentaje de error muy grande. Entonces, cuidar ese sujeto, saber entonces quién es él, qué cosas le gustan, por ejemplo, para saber también qué instrumentos le puedo ofrecer. Si yo, por ejemplo, sé que este es un sujeto que tiene dificultades de atención, pues yo no puedo poner un ambiente cargado de estímulos, ¿sí? Yo no podría entonces hacer de cuenta que este sujeto no tiene problemas de concentración, tendría que advertirlo y tenerlo presente al momento de la aplicación. Entonces, fíjense cómo el sujeto para nosotros es, digamos que el aspecto central es a quien estamos evaluando, pero a veces se nos olvida pensar en él, pensar en cuáles son sus condiciones adecuadas de evaluación, ¿vale? Y cuando nos referimos a esto es, si por ejemplo este sujeto yo lo voy a someter a 4 horas de evaluación, o sea, lo cito a las 7 y terminamos a las 12. ¿Será que la variable cansancio puede jugar un papel en el resultado? Pues muy seguramente yo podría tomar una decisión y decir 2 horas, paramos, descansamos y volvemos a iniciar otras 2 horas. O pregunto si está cansado o no está cansado y nos volvemos a encontrar en otra sesión. Bien, es importante entonces este sujeto saber, bueno, comió, almorzó, o sea, en qué condiciones llega al proceso de evaluación. Eh, por eso nosotros no, digamos que ponemos una impresión diagnóstica definitiva en la primera sesión, porque no sabemos si ese día él o ella tuvo un mal día, o sea, le terminó la pareja, lo robaron, no sé, ¿vale? Desconocemos qué pasó. Y por eso tenemos varias sesiones de evaluación para mirar la coherencia que hay de este sujeto en el proceso de evaluación. Puede que el primer día yo lo veo deprimido y entonces pienso que la impresión diagnóstica puede ser una depresión, pero luego lo veo un poco completamente distinto, alegre, extrovertido, ¿bien? Entonces, eso me tiene que llevar a mí a pensar que pues estamos en una depresión, quizás no, ¿bien? O sea, yo no puedo ir en contravía de lo que estoy observando, ¿vale? Entonces, ese sujeto hace parte, digamos, de este proceso de evaluación y lo consideramos desde esa perspectiva. El último punto es el ambiente. Y aquí digamos que quiero como hacer la salvedad de que muchas veces si tenemos un sujeto que digamos tiene o sufre de enanismo, por ejemplo, pues por más que sea un adulto de 40 años, yo no lo puedo poner en una silla donde quede incómodo y no alcance, digamos, a escribir, a ver, yo tengo que adecuar, digamos, el espacio para que esté cómodo. Lo mismo para los niños, para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay tareas que son de lápiz y papel, la gran mayoría de ellas. Si a nivel ambiental hay demasiado ruido, pues quizás concentrarme sea un poco más difícil. Si a nivel ambiental hay poca luz, poder discriminar los estímulos también va a ser muy difícil. Cuidar que a veces, porque lo dejamos todo para última hora, imprimimos los instrumentos a aplicar y resulta que quedó mal impreso o se ve mal, ¿vale? O se ve mal o identifique el color verde en este conjunto de tareas, en esta imagen y resulta que usted lo imprimió a blanco y negro. Entonces,
¿Cuál es el verde en medio de esto? Queda muy complicado. Por ende, cuidar el ambiente implica cuidar los insumos que vamos a utilizar. Uno podría decir, bueno, eso hace parte de los instrumentos. Pues sí, eh, pero es importante que reconozcan que esta interdependencia entre el ambiente, el sujeto y los instrumentos es lo que, si yo lo puedo controlar, si yo puedo tratar de entender esta relación entre elementos, cuando voy a evaluar, estoy cuidando el porcentaje de error. Es decir, que la calidad de la evidencia psicológica que recojo es muy buena. Es decir, que si a mí me preguntan, ¿usted cree que va a violar? Yo puedo decir, sí, va a violar porque el instrumento dice que va a violar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuidé quién es el sujeto, cuidé el ambiente y elegí muy bien el instrumento. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nosotros como psicólogos nos apoyamos en los instrumentos. No son el todo. O sea, no es que nos olvidamos de nuestro saber psicológico. Son un apoyo, son un complemento para nosotros. Entonces, visto así, estos tres ingredientes tenemos que cuidarlos porque supongamos que yo estoy calificando un instrumento en el cual el trazo, digamos que es zigzagueante. Digamos que esas puntas, ¿vale? Esas puntas las interpreto porque el test me lo dice que son rasgos agresivos. ¿Bien? Entonces yo digo, esta persona tiene una tendencia agresiva, ¿vale? Pero resulta que yo no me di cuenta, ¿vale? Que el ambiente en el que utilicé, digamos, la aplicación del instrumento, resultaba que tenía esta forma. Es decir, que por más que él quisiera hacer una línea recta, se iba a ir hacia algún lado, hacia arriba o hacia abajo. O temblorosidad, digamos, en el rasgo. Ese tipo de elementos pueden estar no en la persona, sino por las condiciones de la aplicación de los instrumentos. Entonces, tener presente que yo puedo tener el resultado, pero realmente se debió a la persona o se debió a el ambiente que sucedió estas condiciones de aplicación, ¿no? Este resultado. Entonces, quisiera preguntarles si está claro, digamos, estos tres elementos, o no está claro, si tienen alguna inquietud, porque este es como el núcleo del proceso de evaluación y del proceso de diagnóstico también. ¿Mm? Entonces, ¿tienen alguna inquietud? ¿O está verde? ¿O está amarillo? ¿O está rojo? Profesor, yo tengo una duda. Dale. En el segundo punto, cuando hablamos del sujeto, usted mencionó mucho la condición en la que entra a la sesión, pero me preguntaba si también hay que tener en cuenta cómo se comporta en otros ambientes, en su casa, quizá en su trabajo o todo ese Ujú. tipo de cosas. Muy bien, es una excelente pregunta. Nosotros, hay un apartado, realmente el sujeto como tal existe en los diferentes escenarios, o sea, nosotros no podemos pretender que el consultorio es el único lugar, digamos, de existencia. Eh, por lo tanto, cuando nosotros estamos recabando la información sobre este sujeto, nosotros vamos a indagar por los diferentes escenarios para luego hacernos una imagen de conjunto acerca de quién es esta persona, ¿vale? Por eso la aplicación de instrumentos es una aplicación de instrumentos que normalmente se da en la segunda sesión. La primera sesión, y ahí es donde, pues ahorita vamos a ver el proceso de evaluación por sesiones, eh, para que podamos entender un poco esto que Kevin acaba de plantear, ¿sí? Entonces, claro, nosotros vamos a hacernos una idea de conjunto, no solamente de lo que vemos en el consultorio, sino también de, por ejemplo, algunos psicólogos educativos, en vez de estar en el consultorio, van al recreo a observar, van al salón de clases a observar. ¿Por qué? Porque queremos ver el comportamiento, como dice Kevin, como un todo, y muchas veces citamos a los padres de familia para preguntarle, pues, cómo es el niño en casa, porque no podemos, o enviamos unos registros de observación. Entonces le preguntamos a los papás o al cuidador que nos llene, por favor,
unos ítems que nos diga si, por ejemplo, se para mucho, si pierde las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, necesitamos mirar que este comportamiento, pues es un comportamiento que se mantiene de forma constante en teoría y casi que como una identidad, ¿no? Como una bioquímica singular. Y entonces nos tiene que hacer pensar si hay cambios en algún escenario, ¿por qué se dan esos cambios? Porque desde una perspectiva etológica, desde una perspectiva biológica, el comportamiento es netamente una respuesta adaptativa del organismo al entorno en el que se encuentra. Por lo tanto, si observamos cambios en el comportamiento en distintos escenarios, hay algunas causas o estímulos que se están presentando en ese escenario que hace que el comportamiento se adapte de esa forma. Y hay que atenderlos. Y eso digamos que también es importante de precisar porque cuando nosotros hacemos el proceso de evaluación podemos hacer algunas recomendaciones. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar exclusivamente con el diagnóstico. Nosotros nos interesa indagar la causa, es decir, por qué se está presentando ese diagnóstico. Y desde ahí entonces nos vamos a dar cuenta o vamos a tratar de anticiparnos o prever las causas de ese comportamiento y entonces cuáles son las recomendaciones que irán a atacar esas causas. Entonces, llamamos causa y no es para que lo pongamos como una palabra que no se nos olvide, porque es importante de saberla, es etiología. La etiología, ¿vale? Distinto a etología. O sea, ahorita yo dije fue etología, ¿vale? Pero etología es el estudio del comportamiento de especies, animales, ¿vale? Para entender el comportamiento humano. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, nosotros somos animales. Por lo tanto, la aproximación etológica al comportamiento humano, evolutiva al comportamiento humano, estaría por la etología. Pero la etiología está relacionada a la causa. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿cuál es la etiología, profesor, de la dislexia? Me estarían traduciendo al castellano diciendo, profe, ¿por qué se está presentando la dislexia? ¿Cuáles son las causas que llevan a que se dé una dislexia, ¿vale? Entonces, diferenciar etiología de etología, para que no las vamos a confundir. En este momento vamos a hacer énfasis sobre la etiología, sobre las causas. Entonces, nos interesa que cuando hacemos el proceso de evaluación, no solamente vamos a diagnosticar, sino que vamos a identificar las causas que están causando este diagnóstico para en las recomendaciones del informe eh, remitir, si vamos a remitir, entonces, bueno, vamos a remitir a fonoaudiología para un proceso de lenguaje y vamos a especificar qué necesita el paciente a nivel de lenguaje. Pues visto así, con la pregunta que hacía Kevin, miramos el comportamiento como un todo y en los diferentes escenarios para contestar entonces a la inquietud que nosotros tenemos. ¿Quién es este personaje, no? ¿Quién es él? Entonces, desde ahí nos posicionamos. ¿Listo? Desde ahí nos posicionamos. Muy bien, Kevin. No sé si te quedó claro o tienes otra pregunta con lo que acabo de decir o los demás compañeros tengan alguna inquietud. Sí, está claro, profe. Vale, vale. Eh, listo. Entonces, recuerden siempre esta triada cuando vamos a hacer proceso de evaluación. ¿Listo? Siempre, siempre considerarlo al momento de, y si no puedo controlar alguno de estos elementos, ¿vale? Porque, digamos, estoy trabajando en un lugar y resulta que yo quiero evaluar con este instrumento, pero no lo tengo este otro, pues tengo que reconocer como los límites y hasta dónde me permite llegar ese instrumento. El ambiente es preferible que si tengo que evaluar, por ejemplo, memoria audioverbal, es decir, recordar información audioverbal, y hay mucho ruido, pues es preferible que no se evalúe memoria audioverbal en condiciones de ruido, porque sí o sí voy a tener una imagen distorsionada. O sea, va a ser inevitable que yo me haga la pregunta, ¿será
¿Será que este resultado en memoria verbal se debe a la persona o se debió al ambiente, al ruido? Y no tenemos certeza. O sea, podríamos decir que lo uno o que lo otro, pero en ninguno tendríamos certeza. Estaríamos más cercanos a pensar en el ruido que jugó un papel negativo, ¿no? Entonces es importante considerar esos tres aspectos. Ahora entonces voy a señalar los pasos del proceso de evaluación en sesiones, como para que ustedes digan, bueno, si yo me graduara, ¿qué haría si fuera a hacer un proceso de evaluación? O sea, me contratan para hacer procesos de evaluación en un colegio, en una clínica, en una organización, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Primero, vamos a hablar de 5 sesiones en conjunto. Vamos a hablar de 5 sesiones. Entonces, voy a poner aquí la sesión. Entonces, sesión 1. ¿Listo? La sesión 1, como tal, es para que nosotros demos cuenta del sujeto, ¿vale? Es decir, que nos vamos a concentrar, por decirlo de alguna forma, nos vamos a concentrar en esta persona en la primera sesión. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a concentrarnos en este sujeto. ¿Cómo nos vamos a concentrar en este sujeto? ¿Cómo vamos a recoger evidencias sobre este sujeto? Y entonces allí, digamos que nosotros tenemos dos recursos muy importantes que vamos a utilizar. Uno es la entrevista y el otro es la observación. Ambos, como tal, son técnicas, ¿vale? Para que no lo vayan a confundir con pruebas. O sea, no vayan a decir, ah, yo voy a usar la prueba observación o la prueba entrevista. No, son técnicas. Técnicas de recolección de datos. Entonces ustedes pueden decir que esta evidencia psicológica fue recolectada en la entrevista realizada a la madre o al paciente o, ¿vale? A quien se le hayan realizado. Es la evidencia que recogieron a través de la entrevista. Es la evidencia que recogieron a través de la observación. Entonces, Kevin puede decir, bueno, yo observé esto, me llama la atención y es una evidencia que va a ser utilizada para dar cuenta de este sujeto en términos de saber, por ejemplo, cuál es su historia. Pero no es una historia tipo novela, ¿no? No es una historia para que nosotros en el informe o en el registro estemos dando cuenta, por ejemplo, de aspectos muy detallados sobre la persona. ¿A qué me quiero referir con esto? Digamos que nosotros nos vamos a ubicar, perdón, vamos a ubicarnos sobre el motivo de consulta. Es decir, el motivo de consulta determina las preguntas que yo voy a hacer en la entrevista. El motivo de consulta determina también las observaciones que yo voy a realizar en la consulta. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es entender es por qué se está presentando ese motivo de consulta, ¿vale? Y ese por qué no se resuelve con un diagnóstico. Es decir, tengo problemas para leer. ¿Por qué? Porque tienes dislexia. Se hace un bucle que no tiene fin. Ah, ok, tengo dislexia, pero ¿por qué tengo dislexia? ¿Vale? En ese orden de ideas, nosotros vamos a centrar, digamos, nuestra atención. Imaginémonos que, así como las brújulas siempre apuntan al norte, nuestra brújula siempre debe apuntar al motivo de consulta. O sea, por muy interesante que pueda ser nuestro paciente, ¿no? Por muy rico de escuchar, de conversar con él, por muy interesante que sea, no se nos puede olvidar que estamos en un proceso de evaluación para dar cuenta de por qué se está presentando su motivo de consulta. Por lo tanto, si ustedes no ponen el límite, o sea, si ustedes no cambian el rumbo, hagan de cuenta que ustedes están con el timón y van en un viaje y tienen la brújula y si ustedes pierden el norte, o sea, pierden el motivo de consulta, tienen que volver al motivo de consulta. Que lo contrario va a pasar
que la primera sesión no es suficiente para entender. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la primera sesión? Porque de la primera sesión se deriva la hipótesis. Es decir, ustedes de la primera sesión dicen, yo creo, profe, que él puede tener un problema de salud mental. Vamos a verificarlo, ¿no? Entonces yo ya voy a elegir un instrumento que me permita verificar si tiene o no tiene un problema de salud mental. ¿Y cuál problema de salud mental tiene? Por lo tanto, la elección del instrumento se sale de la primera sesión, sale de la hipótesis que ustedes formulan, que ustedes dicen, bueno, yo creo que para corroborar lo que yo creo que tiene, necesito estos instrumentos. Bien, entonces nosotros nos vamos a ubicar en este lugar. Puede, y ahí es donde viene que uno planea, pero no necesariamente pasa, que ustedes están con su brújula muy claros, muy así, no, yo lo voy a hacer perfecto, mejor dicho, este es mi lugar, me encanta, pero resulta que el paciente es un poco confuso en su discurso, o sea, por más que ustedes lo traen nuevamente, no, como que cambia la versión, como que supongamos que en un primer momento dice que tiene 3 hermanos, en otro momento dice que tiene 2 y luego dice que no tiene ninguno. Entonces uno dice, al fin, ¿qué? Ahí puede pasar que ustedes requieran el apoyo de un familiar, un cuidador, etcétera, para verificar, constatar. Y entonces la sesión 1 se convierte en sesión 2 con el familiar para recabar la información sobre esta persona y a partir de ahí entonces ya ustedes pasarán a la aplicación de instrumentos. Pero normalmente, típicamente, nos toma una sesión la historia clínica del paciente, el resumen de historia clínica del paciente. Entonces, nosotros este sujeto lo vamos a resumir en evidencias psicológicas. Entonces, evidencias psicológicas que son importantes. Luego vamos a hablar un montón sobre esto, pero como para que se hagan una idea, evidencias psicológicas importantes, antecedentes heredofamiliares de salud mental y física. Eso es importantísimo, porque yo puedo decir que lo que está presentándose puede estar asociado a una condición genética que viene de línea paterna o de línea materna, ¿vale? Y entender eso un poco es interesante también. Ahora, segunda sesión, ¿vale? Entonces, sesión 2. Entonces, en la sesión 2 tiene la aplicación de instrumentos, ¿vale? Sesión 2, aplicación de instrumentos. ¿Qué instrumentos nosotros vamos a utilizar de primero, de segundo o de tercero? ¿De dónde proviene ese resultado? Ustedes pueden decir, por ejemplo, no, pues profe, yo voy a empezar con salud mental porque me da, digamos, un panorama, o sea, me permite descartar si tiene algún problema de salud mental y luego continúo con evaluación. O sea, todos vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? O sea, todos vamos a aplicar los mismos instrumentos, como para que miren que los instrumentos que seleccionamos, pues en últimas lo que intentan es que ustedes entiendan la mecánica que hay, para que después ustedes puedan decir, bueno, voy a utilizar este instrumento en vez de este instrumento, ¿vale? ¿Por qué? Que lo que nos importa a nosotros es mirar estado de salud mental, estado de salud cognitiva, para poder, con esa información, dar cuenta entonces de un posible diagnóstico y sus posibles causas. Eh, ¿Vale? Entonces, es la mecánica general la que vamos a utilizar en el curso. Entonces, aplicación de instrumentos sería la elección del instrumento que vamos a utilizar de entrada, para empezar. Normalmente la aplicación de instrumentos nos lleva 2 sesiones. Es decir, que en la sesión 2 ustedes pueden aplicar 2 instrumentos cuando son instrumentos de aplicación corta, como los que vamos a ver. Son instrumentos que nos toman poco tiempo. Aplicación de instrumentos, sesión 2 y sesión 3, aplicación de instrumentos. Normalmente sucede así. La sesión número 4
Entonces, ¿qué sería recomendable? Pues que yo aplique un instrumento, ¿vale? Califico y empiezo como a verificar un poco si la hipótesis que yo tenía desde la sesión número 1 se mantiene vigente o si necesito otro instrumento para corroborar. Supongamos que tengo dos instrumentos que evalúan salud mental y en uno dice que sí tiene y en otro dice que no tiene. ¿Por dónde me decanto? Tengo un instrumento que me dice que tiene depresión, pero que también tiene riesgo de suicidio, pero que también tiene agorafobia. Entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene las tres? ¿O tiene una? ¿Tiene dos? ¿O son concomitantes? ¿Qué es lo que tiene? ¿No? Entonces, esto nos va a llevar también a leer sobre las diferentes categorías de diagnóstico en el DSM-5 para nosotros decantarnos por una o por otra. Entonces, la sesión 2 casi que va con la hipótesis a corroborarse y en la sesión 3 la idea es que se confirme, ¿vale? Que se confirme, que nosotros utilicemos instrumentos ahí para contrastar y decantar, depurar, afinar lo que estamos entendiendo de por qué se está presentando lo que creemos que se está presentando. Luego de eso, entonces, viene la sesión número 4. En la sesión número 4 es para que ustedes elaboren el informe. Bien, entonces, si estamos en el terreno práctico, ustedes le dicen al paciente que van a cobrarle 5 sesiones, que en la cuarta sesión ustedes van a elaborar el informe, van a calificar los instrumentos y demás, y que en la sesión número 5 ustedes le van a entregar el informe. Es importante que ustedes cobren por lo menos eh, una sesión de tiempo que les va a tomar a ustedes, les va a tomar más de una hora la elaboración del informe, pero por lo menos que esté contemplado dentro del proceso de evaluación, que ustedes lo tengan anticipado de que una sesión va a ser para eso, ¿vale? Para calificar. Entonces, ustedes pueden decir, viéndolo así, sería como un mes y una semana, que sería la sección 5, que es entrega de informe. Entonces, si vamos lento, sería así. Una semana, sesión 1, siguiente semana, sesión 2. Pero ustedes pueden de pronto decir, bueno, digamos, lo veo el lunes y lo veo el viernes, sesión 1, sesión 2. De pronto no necesité una sesión 3 de aplicación porque todos los apliqué en ese momento. Eh, Califico ese fin de semana y el lunes le estoy entregando el informe. ¿Vale? O sea, esto no es como que una semana para, ustedes lo pueden ir organizando como quieran, pero digamos que con el CELOA tenemos de que más o menos en la devolución de informe nos demoramos una semana y 5 días, un mes y 5 días más o menos. Entonces, la idea es como que haya una rotación de pacientes, ¿no? Que ustedes vean un paciente, lo recogemos, devolvemos y entregamos. Entonces, hasta el momento, estas serían como el esquema, digamos, de funcionamiento de el proceso de evaluación a lo largo de las sesiones. ¿Listo? Entonces, sujetos, en la primera sesión es un objetivo importante que nosotros podamos recolectar evidencias psicológicas que nos permitan decantarnos, o sea, tomar una decisión sobre una posible causa y un posible diagnóstico, para que yo vaya a las siguientes sesiones monitoreando eso que yo creo que tiene. Eh, y eso se va a ir consolidando en el tiempo, para que cuando yo ya me siente a escribir, pues yo ya lo he estado pensando, lo he estado observando a lo largo de las sesiones, sea mucho más sencillo eh, ubicarnos sobre el diagnóstico y la causa probable o causas probables para entonces, en consecuencia, elaborar unas recomendaciones. ¿Hasta este momento tienen alguna inquietud? Eh, o está
¿O está claro? Está claro, profe. Listo. Ok, ok. Entonces, voy a utilizar, digamos, este momento para de una vez dejar organizado lo que son los grupos de trabajo. Entonces, vamos a... Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Voy a ponerlos aquí en, en el Word. Entonces, grupo uno. Grupo 2. Erika Andrea Giraldo. Grupo 3. Grupo 4. Ok. Voy a compartir un momento entonces pantalla. Entonces, hasta aquí, digamos que estos están conformados los grupos. En el grupo uno está Brandt, Ketama, Erika Giraldo, Laura Ramírez, Luz Elena Aguilera. ¿Sí? Este sería el grupo uno. En el grupo 2 estaría Karen Pavón, Kevin Palechor, Daniela Rojas, David González y Ana María López. En el grupo 3 estaría Xiomara Gómez, Julián González y Valentín Hidárraga. Y en el grupo 4 estaría Soraya Córdoba, Lady Córdoba y María del Mar Tenorio. ¿Vale? Eso estaría así, ¿cierto? O sea, no nos falta nadie. Ya estarían asignados, pues, como todos. Entonces, lo que vamos a hacer es, y una vez para que lo tengan apuntado, son las fechas en las que sería que van a venir. Entonces, por ejemplo, este entonces empezaría en la sesión número 2, este en la sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
y 16. Ok. Listo, entonces yo sé que en la semana de la sesión 9, o sea, aquí hay Semana Santa, ¿vale? Es Semana Santa. Entonces, esta sesión 9 sería como la única sesión en la que no tendríamos la rotación. ¿Listo? De resto, así serían las rotaciones. Segunda semana, el siguiente grupo, siguiente grupo, siguiente grupo. ¿Listo? Y ahí entonces haríamos nuevamente el recorrido. Esto sería en el laboratorio de cognición. Allá nos conectaríamos, allá estaríamos. Eh, y hasta el momento, listo. Entonces aquí, eso sería la, como la parte de organización del curso. Ahora viene, yo les voy a enviar por el grupo la lectura. Vamos a mirar los aspectos éticos de la evaluación, eh, porque, chicos, bueno, esperen, voy a dejar de grabar un momentito. No, es que le escribí a Catalina, que es la líder de CELOA, la directora del CELOA, y me acaba de decir que no la han llamado pues a la universidad. Entonces no sé, o sea, lo que había presupuestado pues para la práctica, no sé con eso, no sé con eso, tendría que, o sea, el asunto es que vamos a hacer prácticas, sí, ¿vale? Así sea que lo hagamos con personas que consigamos por fuera. Eh, entonces, más bien hagamos así mientras se organiza un poco el asunto. Eh, lo primero, eh, idealmente que no atendamos a nuestro novio, novia, amigo, amiga, sino que si yo, por ejemplo, tengo mi amigo, amiga o conozco a alguien que necesita evaluación, pues lo podemos remitir a un compañero, ¿no? Eh, pero entonces eso sí, digamos, es como para ir consiguiendo el listado de personas que podrían estar interesadas en el proceso, digamos, de evaluación y, y tener como ese listado, digamos, de personas para participar dentro del grupo. ¿Listo? Eh, bueno, ¿tienen alguna pregunta entonces al respecto? No, pero ¿Tienen? ¿Nada? pues yo tenía acerca de una pregunta acerca de la triada de instrumentos, directamente, pero no sé si sea como muy estúpida, no sé. No hay preguntas, no hay preguntas estúpidas. O sea, profesor, lo que se refiere con ambiente es tener todo en cuenta las características que hay en dicho momento y tener en cuenta como el historial clínico del sujeto, ¿cierto? Es lo que entiendo yo. Tener en cuenta también la genética, si anterior, bueno, lo que sea. Pero no sé cómo te digo, en el momento que uno está aplicando la prueba y ello, se da cuenta que uno, ejemplo, está en Bogotá, donde hace frío, y va a un lugar donde hace mucho calor, eso afecta también el resultado de las pruebas, la incomodidad del clima en general. Pues digamos que eh, hay las respuestas, digamos, del organismo ante frío, calor. Algunos dirán, pues, no importa, o sea, no importa si tiene mucho calor, si tiene mucho frío, pero lo que en últimas debes como notar es que
nosotros cuando hacemos estas aplicaciones, estar muy atentos de si la persona se siente pues cómoda, incómoda dentro del proceso de evaluación. O sea, si por ejemplo tú la ves que está sudando demasiado, tanto que se le empañan las gafas, que la gota de sudor pues se le entra a los ojos, que está goteando y mojando hasta la cartilla pues de aplicación, pues es preferible que esperes un momentico, que se tome un vasito con agua, que se seque, que es poner como las condiciones para que eso no vaya a incidir en el resultado. Como que fallar en cómo obtenemos nosotros nuestros resultados. Porque hay personas yo por ejemplo en este momento tengo el aire colocado, pero tengo calor, ¿vale? Entonces uno puede decir, no, pues como si hiciera una lista de chequeo, puse aire acondicionado, sí, muchas condiciones idóneas desde mi punto de vista, pero que puede que para otra persona, pues dice, le puedes mermar al aire, tengo calor. Y otro con esa misma temperatura puede decir, tengo mucho frío. Entonces es como estar un poco pues, al tanto de si tienes el aire muy, muy duro, muy fuerte, y la persona pues está, si no se puede bajar el aire acondicionado, es mejor que cites a la persona indicándole que traiga chaqueta o traiga saco, o sea, que llegue independientemente que estemos en Cali con los grados que sea, en el consultorio, en el lugar de tu trabajo, hace demasiado frío y es recomendable que vengas como preparado, ¿no? Es lo que puedes hacer, que la persona llegó sin saco, sin nada, pues se te sale de las manos, pero es un poco como anticiparte a que puedas estar en condiciones óptimas de aplicación. Lo mejor es tener en cuenta, digamos, ese aspecto, ¿vale? Claro, pero entiendo. Ok, ok. Bueno, si no tienen preguntas, entonces lo que les propongo, pues para que no nos adelantemos al otro grupo, con el otro grupo llegamos hasta este punto que llegué con ustedes y llegamos a término pues de la clase. Entonces, para no irnos por separado, les voy a enviar la lectura en este momento al grupo para que aprovechen este tiempo, es como para hacerla, es una lectura corta. Ahí van a notar, número uno, aspectos éticos de la evaluación. El consentimiento informado, hay un formato allí de consentimiento informado. Y otra recomendación también importante para hacerles es eh, que por favor ingresen al Colegio Colombiano de Psicólogos y revisen lo que tiene que ver con el Tribunal Ético. Entonces, lo que harían básicamente sería, ahí estoy compartiendo pantalla, entonces digamos que lo que escriben aquí es COLSIC, Colegio Colombiano de Psicólogos, las preguntas frecuentes. Vamos a ir a preguntas frecuentes. Bueno, en particular me interesa que vamos al de tribunales, pero les voy a mostrar la página pues para que la cambiaron. Antes estaba el listado de preguntas frecuentes de todo, ahorita como que lo categorizaron. Entonces, pues eso tiene unas implicaciones y es de que esto. Profe, yo ¿Sí? también estoy tratando de ingresar y me sale lo mismo. Creo que de Deben pronto... de ser de haberle hackeado a ellos. Qué boleto. Bueno, eh, preguntas frecuentes, ¿listo? Preguntas frecuentes y aquí en tribunales, ¿vale? Vamos a ir a preguntas frecuentes. Ustedes pueden explorar todo lo demás, pero nos interesan los tribunales. Entonces, me interesa que miren aquí los derechos que ustedes tienen, los deberes que ustedes tienen, porque ya vamos a empezar a estar ya no estamos como tan en nuestro ámbito con nuestros compañeros de clase, sino que vamos a empezar un poco a exponernos al mundo exterior y por lo tanto, pues necesitamos entender un poco qué derechos tengo, qué deberes tengo como psicólogo. Así esta información para que me anticipe un poco. Los informes van a ir firmados
o sea, conmigo lo van a hacer, entonces ponen su nombre y ponemos el mío, firmamos juntos los informes. Y por ende, entonces es importante que aprovechen el tiempo como para ir explorando un poco a qué deberes, derechos tienen. La siguiente clase, pues me interesaría que destináramos un tiempo para aclarar dudas sobre estos aspectos, más los que surgen en la lectura, para ingresar ya a una sesión de práctica sobre la primera sesión. Es decir, qué vamos a preguntar en la primera sesión y vamos a hacer la sesión de práctica. Es decir, algunos de ustedes van a hacer de cuenta que son el psicólogo y otros el paciente, ¿vale? Y vamos a hacer esa dinámica de intercambio para ir afinando, retroalimentando y practicando. Eso es lo que va a suceder en la siguiente clase. Entonces, voy a dejar hasta aquí. Les envío la lectura, aprovechen este tiempo es para consultar Colegio Colombiano de Psicólogos y la lectura son unas 3 páginas, es muy corto para que también, por favor, lo hagan en este tiempo, ¿vale? Bueno, si no tienen preguntas, pues dejamos hasta acá. ¿No? Profe, Entonces vas a confirmarnos esta semana si los del primer grupo vamos la próxima. Pues mira, yo preferiría que aprovecháramos que en este momento podemos ir a la universidad y vamos, ¿vale? Porque sería muy triste ver que, por ejemplo, no sé, el lunes de la otra semana diga el Ministerio de Educación se cancela la alternancia porque aumentará el número de casos. Bueno. Entonces, pues hasta donde nos permitan las posibilidades, vamos, ¿listo? Entonces, empezaríamos la próxima clase ya en el laboratorio con los estudiantes que van en alternancia y los demás pues están en acceso remoto y vamos haciendo el ejercicio como de práctica allí mismo y bueno, ¿listo? Ok. Vale. ¿Alguna otra profe, pregunta? una pregunta. ¿Sí? Entonces, los que no vamos, entonces la próxima semana nos conectaríamos igual por acá o cómo Sí, sería? sí. Sí, digamos que si tú no estás en la universidad, estarías conectado por el link de Zoom. Ya les envié todos los links de la clase de todo el semestre. Les estaría enviando todas las lecturas del semestre al correo. Yo creo que por el WhatsApp es más cómodo, más fácil. Entonces vamos a tener como esta interacción allí. Algunos van a estar el día martes en la universidad conmigo y los demás van a estar de acceso remoto y la siguiente semana rotaríamos y mantendríamos como la dinámica. Dentro del plan de curso, quise introducir finalizando el curso un instrumento distinto a los instrumentos que habíamos manejado pues anteriormente en el curso para que vayamos paralelo, es decir, vamos elaborando un informe y vamos viendo ese nuevo instrumento, ¿no? Como para que eh, tengamos como otra alternativa también. Pues que como que conozcan otra forma de evaluación diferente a las que vamos a ver en el curso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ve, profe, entonces para la otra semana quedaría mirar lo de los deberes y los derechos y leer la lectura. Ajá, ajá. Y ya, Ok. listo. Listo. Gracias, profe. Bueno, vale. Si no hay más preguntas, entonces que estén muy bien y un feliz resto de día. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente. Gracias. Listo, profe, gracias.